miembro de esta familia sin censura para hablar, entre otras cosas, del Fonden, porque le han tirado hasta con la cubeta al presidente Andrés Manuel López Obrador por desaparecer el Fonden, el que era como una cajita a la que recurrían en sexenios anteriores para robarse lo que había. Ha desaparecido el Fonden, dizque para las emergencias. Si en sexenios anteriores con el Fonden no aparecía el gobierno, uno sabe que se estaban robando el dinero. Hoy que el presidente da la cara, inmediatamente después de las inundaciones en Tula Hidalgo y en diferentes partes del país, el presidente ayer mismo también estuvo al pendiente luego del sismo, pues me parecen golpeteos politiqueros estos de la oposición, pero ya nos dirá su opinión el maestro Ricardo Sevilla. Maestro, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, querido público? Vicente, un gran abrazo. En efecto, tengo muchísimas anécdotas sobre los diferentes temblores y terremotos que he padecido ya a lo largo de 47 años en la Ciudad de México. Y en general, pues bueno, yo debo decir que, a riesgo de ser impopular, que no me dan miedo, me llaman mucho la atención. Desde luego me sumo a las precauciones que se tienen que llevar a cabo, pero me llaman mucho la atención. Son fenómenos naturales, son fenómenos que ocurren, que deben ocurrir y solamente se convierten en desastres, pues bueno, gracias a la falta de previsión humana, a los asentamientos, etcétera. Pero como alguna vez vi en alguna entrevista, pues hay gente a la que le llama la atención y yo soy de esas personas. Guardo la calma y bueno, trato de permanecer alerta para ayudar a propios y extraños. Y en efecto, hablando de desastres naturales propiciados por todo, pues por toda una serie de descuidos, por una serie de omisiones, pues hay que hablar del Fonden. Hay que hablar de este fondo porque la oposición, querido público memorioso, no tiene límites en su estulticia y ahora precisamente quieren utilizar los desastres naturales para defender su causa estólida. La prensa corporativa, a través de sus analistas chocarreros, acusan al gobierno federal, como ya glosaste, querido Vicente, de haber desaparecido este fondo de desastres naturales, el dichoso Fonden. Y bueno, como los vetustos profesores de ultraderecha que son los conductores y presentadoras de noticias, toman los micrófonos, hacen poses melodramáticas ante las cámaras y con dedo flamígero regañan al pueblo y le dicen que la mayor ironía es que pues casi todos los municipios más afectados por las lluvias e inundaciones votaron por López Obrador, quien según ellos es el encargado de haberles quitado la protección ante los desastres causados por estos eventos naturales. Así de sensacionalistas son, querido público memorioso, los voceros del corporativismo. Ustedes ya lo saben, ya lo hemos expuesto aquí, cómo se las gastan. Es cierto, cabe recordar que a finales de julio de este año, la Secretaría de Hacienda Pública publicó en el Diario Oficial de la Federación la eliminación de este fondo, con lo cual se oficializó su desaparición, porque hay que recordar que ya había sido aprobada desde el año pasado por la anterior legislatura. Y justo por eso, los opinólogos de la prensa corporativa, con las bolsas cargadas de buenas propinas, porque ya sabemos que les pagan una buena lana, han salido a decir que la desaparición de este fondo ha dejado vulnerable a la población, mexicanos y mexicanas, en caso de estos desastres ocasionados, hay que decirlo puntualmente, por los eventos o fenómenos naturales como terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, huracanes, etcétera. No son desastres naturales, son desastres ocasionados por los eventos naturales. Esto hay que decirlo claramente. Ahora mal, no es así. No está la población vulnerable. Esto es un cuento chino, un cuento persa, o un cuento de donde quieran. Es un cuento escrito por atolondrados y que justo creen solamente, pues bueno, los descuidados, los desbrujulados, los que se dejan epatar. No es de esa manera. Nadie podría negar, en efecto, que México es un país de alto riesgo ante fenómenos
hidrometeorológicos. Hay que voltear a ver, necesitamos solamente un mapa y nos vamos a percatar de eso. Pero también es importante decir que estos fenómenos, pues son eso justamente, fenómenos de la naturaleza, fenómenos que van a ocurrir, que han ocurrido y que ocurrirán. No podemos, digamos, utilizando este término en boga, criminalizar a los fenómenos naturales como pretenden los estultos opinólogos de la prensa corporativa. O sea, ¿cómo vamos a criminalizar pues los focos de alerta permanente, como serían el Popocatépetl, Don Goyo o el volcán de Colima, porque un día hicieran erupción? Eso sería una tontería. Pero bueno, contra lo que dicen estos pasguatos de la prensa corporativa y amigos del teleprompter, no significa que no se esté atendiendo los desastres naturales. Esto, como dice López Obrador, pues es perversidad por parte de los conservadores corruptos. Se están atendiendo los damnificados. Dice el presidente que mejor que nunca. Yo no lo sé de cierto, porque no podría decir que se pueden atender damnificados por un fenómeno natural de cualquier magnitud de la mejor forma. Yo creo que son eventos traumáticos, yo creo que son eventos que sí se atienden, pero nunca de la mejor manera. En fin, creo y veo que se está atendiendo, pero hay que recordar qué es el Fonden. Este Fonden, pues es una caja chica, o era una caja chica, caja enorme, donde tenían, mejor dicho, los recursos a su disposición y podían disponer de ese dinero a discreción. Sí se podía disponer de ese dinero a discreción porque no había una vigilancia y no se leía los reportes que daba la Auditoría Superior de la Federación, porque es la entidad que se encargaba de fiscalizar esos recursos públicos. Y siempre en sus informes, hay que verlos, son informes anuales, había largos pliegos de observaciones donde se señalaban probables daños patrimoniales por el mal uso de estos recursos. Y, pues bueno, eran y sumaban muchísimos millones. Hay que revisar todos estos informes que la prensa corporativa no se da tiempo de hacer porque no le conviene y porque son huevones, no les gusta leer. Entonces solamente repiten lo que sus patrones les dicen como cacatúas. Si nosotros vamos a los informes de las cuentas públicas desde 2012, por ejemplo, solamente para hablar de lo de Calderón y de lo de Peña, la Auditoría Superior de la Federación documentó un posible daño patrimonial de 74.19 millones de pesos en el estado de Tabasco por cancelación de obras, reducción de obras y otros remanentes reportados que no fueron reportados al Comité Técnico del Fonden. Imagínense eso. En esa misma auditoría se identificó también un daño patrimonial por 107.59 millones de pesos, pues en lugar de utilizar en acciones de reconstrucción, se desviaron por el pago de servicios de dependencia del gobierno de ese estado. Se pagaron líneas telefónicas, compra de vales de despensa, alquiler de equipo, compra de material de limpieza y cosas que no tenían absolutamente nada que ver con la protección de la población. A eso se le debió sumar 27, casi 28 millones de pesos por remanentes que no fueron reportados de manera adecuada, 15 millones más de pesos por contratos cancelados y que nunca fueron reportados al Fonden. En fin, todos esos informes están ahí, son públicos, basta que el público memorioso y sin censura, que lo es y que trabaja y que está ávido de información y de datos duros, entre los repositorios donde se encuentran todos estos informes. Son informes anuales y ahí se va a dar cuenta de toda la lana que se estaban robando y que se reportaba. Hay que decirlo, la Auditoría Superior de la Federación ha tenido en general un buen desempeño, pero no le hacían caso, no pelaban estos informes y hay cantidades pues que son lesivas, que son lacerantes. Por ejemplo, nos podemos venir un poco más para acá. En 2014
el informe de la cuenta pública relativa a ese año señalaba que el Fonden en ese momento no le había reintegrado a la Federación, fíjate nada más, 1,066,729 miles de pesos al fideicomiso desde 2003, o sea, desde la época de Fox. Entonces eran unas cantidades que a veces hasta la aritmética nos falla y decimos, yo lo he comprobado cuando me siento a hacer los reportajes, veo las cifras, hablo con amigos, amigas que saben de números, les digo, por favor, dime si está correcto este número. Yo veo tantos miles de millones, dime si le estoy leyendo mal, y me dicen, no, es así. Entonces, eso pasma. Este Fonden era una caja chica, dice el presidente. Yo digo que era un baúl del tesoro, y por eso están enojadísimos. ¿Por qué? Porque era lo que les servía para enriquecerse, para comprar autos, para comprar pues casas, residencias, darle dinero como han hecho los gobernadores que hemos documentado aquí, Alfaro, Cabeza de Vaca, Carlos Joaquín. Todos los gobernadores prácticamente le daban su lana a los medios de comunicación. ¿Y de dónde pudo haber salido esa lanita? Pues desde luego que nunca de su bolsa, sino de estos fondos. ¿Y esos fondos qué son o qué eran? Pues dinero público. Como le dijo el presidente en ese mensaje, hoy en la mañanera, ya directamente al empleado de medios del Universal, pues dile a tu jefe que cuándo va a pagar, en buena onda, cuándo va a pagar. No lo van a pagar nunca, querido Vicente Público, y eso es precisamente lo que les duele, esta desaparición de esos fideicomisos, y no hay que alertarse con estas notas sensacionalistas, amarillistas, de estos próceres de la lana, porque esos son los defensores de la lana, les dan lana y, pues bueno, reciben lana y con eso están difundiendo fake news. ¿Por qué es eso? Eso es lo que son estas notas amarillistas, porque no contienen datos duros. Los datos duros nos van a pasmar, los datos duros nos van a dar cuenta de que lo que se estaban robando es ominoso. Y estamos hablando únicamente, que fue lo que yo revisé, de los informes de la auditoría de 2012 a 2018. Si nos vamos más atrás, porque hay que recordar que este fondo fue creado en la década de los 90. Entonces, nos vamos a ir para atrás con toda la lana que se estaba robando y que ahora, pues, se están atendiendo esos eventos naturales que causan estos desastres de manera directa. Entonces, no hay que dejarnos llevar por esta corriente sensacionalista y hay que abrir los ojos. Ahí están los datos duros y son abiertos. Hay transparencia, lo dijo el presidente y lo viene diciendo ya desde hace tiempo, y nosotros con él. La vida pública tiene que ser cada vez más transparente, no hay que ocultar qué hacemos, de dónde venimos, y por supuesto, esos empleados que son los políticos, que son administradores de nuestros recursos, tienen que darnos cuenta de dónde demonios está el dinero que pues es de nosotros, que lo pagamos y que lo empleen de manera adecuada. Yo celebro que se haya desaparecido este fideicomiso, junto con muchos otros más, que ya tendremos ocasión de ir platicando aquí con el público memorioso de Sin Censura, en determinado momento, querido Vicente. Oye, maestro, y a Gabriel Cuadri, y grábeme, don David, ya que estamos hablando del Fonden, que tanto añoran los prianistas, los prianredistas, que tanto le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador por haberlo desaparecido en tiempos de emergencias, de desastres naturales. Nada más falta que a Gabriel Cuadri, el diputado, el flamante diputado del PAN, y quien quiere ser candidato a la presidencia nuevamente en el 2024, se le ocurra culpar a Andrés Manuel López Obrador porque llueve, porque tiembla. Quiero que permíteme, maestro, para que me des tu opinión, escuchar parte de este contrainforme de Gabriel Cuadri,
en conferencia de prensa hablar del desastre que ha significado este gobierno. Hoy le pusieron un periodicazo en el hocico, en el quién es quién en las mentiras de la semana, a Gabriel Cuadri, y eso será tema más adelante de Sin Censura, porque el presidente hoy traía para dar y para repartir. Vamos con estas declaraciones de Gabriel Cuadri en conferencia de prensa que lo dejan como lo que es, perdón, es opinión de este servidor, como un pobre pendejo. Ve y escuche. De décadas en este país, y esto sin resolver ni atender la raíz de los problemas que nunca se resolvieron, cuellos de botella que quedaron pendientes de gobiernos anteriores, como es el tema de la seguridad, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción y el tema de un crecimiento económico mediocre. Entonces, este gobierno destruye lo que había y no resuelve, ni mucho menos, lo que había quedado pendiente. Y es la agenda de la destrucción que ha llevado a cabo este gobierno es, como yo decía, verdaderamente abultada, es verdaderamente extensa, sobrecogedora. Yo creo que si la vemos, se les ha circulado este documento a todos ustedes en PDF, tengo entendido, lo van a poder ver de manera clara, pero abarca todos los temas, la destrucción. Y como yo decía, con base en este inventario tenemos que orientar un proyecto de reconstrucción nacional. Desde luego, a todo arranca en economía. No, con estas declaraciones de Gabriel Cuadri, maestro Ricardo Sevilla, hubiera quedado perfecto como director del Fonden, como administración del Fonden. Agenda de destrucción del gobierno de la 4T, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿La destrucción de qué? ¿De sus privilegios? Y luego, al principio, lo que escuchamos al principio es su admisión de que quedaron cuellos de botella de gobiernos anteriores en cuestiones de seguridad. O sea, es un pendejo. O sea, se contradice él solo, se pisa la cola él solo. ¿O estoy exagerando, Ricardo Sevilla? No, al contrario, querido Vicente, te estás quedando corto porque eres un caballero. Yo sé que eres un caballero dentro de ese papel de gruñón. No, estás viéndote muy corto. Hay que recordar que este tipejo, es un falso medioambientalista, es un falso ecologista, es un falso en todo. Este tipo, ahí están circulando ya desde hace muchísimo tiempo sus fotografías ahí emborrachándose en las plazas de toros, celebrando, aclamando como foca, cómo están asesinando ahí a los animales. Ese es el ecologista, ese es el ambientalista, ese es el tipo que se pronuncia a favor de la vida, alguien que está ahí aplaudiendo a rabiar, cómo se asesinan en estas plazas que son una emulación del circo romano, donde hay sangre, donde hay navajas, donde hay cuchillos, donde hay todo esto. Ese es ese tipejo por un lado. Y por otro lado, por supuesto que están llorando y él encabeza este coro junto con todos estos personajes que ya hemos hablado hasta el cansancio y hasta la náusea, de estar llorando por sus privilegios. Y esos privilegios son los que lo hacen a posar también con una raquetita en los Juegos Olímpicos, que no sabemos qué tenía que estar haciendo por allá, y no lo ha hecho una vez, lo ha hecho muchísimas veces, y este aire de afectación y de preocupación lo revela de cuerpo entero, y ya la gente lo sabe. Es un bufón, es un tipo que se da aires de gran señor, es un hipócrita, es un ramplón, y todo lo que dice no son más que palabras huecas, es retórica, porque decir la agenda de la destrucción, que nos diga con números, con datos duros, en qué consiste esa agenda que según él es de destrucción, que nos diga, por ejemplo, en qué se gastaron toda esta lana sus amigos de el PAN, sus amigos del PRI, sus amigos los Loret, con los que se sienta a dialogar y hacer teatralizaciones de estas notas que son fake news. No nos los va a decir. ¿Por qué? Pues porque no se lo tienen permitido, y además es un perro tolerado por la gerencia por saberlo inofensivo. Nunca va a dar a conocer
quién le paga, cómo le paga, por qué le paga tanto, y estas cosas, pues ya la gente las sabe, son mentiras, son cosas burdas, y en todo esto que dijo, como en la mayoría de sus declaraciones, no hay datos duros, no hay datos puntuales que nos digan, aquí está la lana que se gastaron en esto, y contrastarla con la realidad, porque ellos tienen una realidad alternativa, viven en el mundo bizarro de Cuadri y del neoliberalismo. Bueno, pues le voy a pedir al maestro Ricardo Sevilla que nos recuerden dónde apoyarlo. Recuerde que el maestro Ricardo Sevilla es coordinador de opinión y de investigaciones especiales en Regeneración MX y tiene un programa por las tardes en el canal de Regeneración MX y está siempre muy atento para dejar la víbora chillando. Maestro, cerramos con eso. Claro que sí, querido Vicente Público, síganos por favor para darnos fortaleza contra estos fantoches de la oposición en Regeneración MX, en el programa Los Datos Duros, que como ya dice Vicente, transmitimos de lunes a viernes de 4 de la tarde a 5:30, horario del centro de México.